Se acercan las fiestas de fin de año. Todos se preparan para despedir el 2015, recibir con las mejores vibras el 2016 y ver qué nos depara el futuro. De los 40 calendarios vigentes en la actualidad en el mundo, el maya es el más exacto para medir el tiempo. Y justamente en estas fechas es cuando se presenta una variada cantidad de predicciones. Las mayas son una de ellas. Fue el año 2011 cuando anunciaron que el 21 de diciembre de 2012 se iniciaba una nueva era de luz y que Sudamérica estaba llamada a traer el orden al mundo. Para los mayas, el calendario era un instrumento para visualizar la energía de cada año, es decir, una suerte de brújula para la humanidad. Pero, ¿qué nos depara este 2016 según la cultura maya? ¿Las predicciones traerán buenas noticias también? Pone en contexto Cristian Contreras Radovich. Hoy, Dr. Fail, hablamos de las predicciones mayas. Qué importante cuando estamos terminando un ciclo y comenzando otro, tener todas las herramientas sobre la mesa. Es así, y pensar que los mayas son, como decía la nota introductoria, bueno, la cultura que dejó el calendario más preciso para medir el tiempo junto al calendario científico. Pero para partir uno tiene que ponernos en contexto, sobre todo del tiempo que estamos viviendo según la tradición maya. Y uno tiene que decir que en el año 2012, para que quede claro, marcó el fin de un tiempo, de una época oscura en la Tierra. Y eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque según esta tradición, hay un orden que está quedando atrás. No quiere decir que va a haber luz inmediatamente, pero uno tiene que identificar el orden que va quedando atrás. Y en este sentido, la sociedad que según los mayas va quedando atrás es una sociedad basada en el miedo, basada en la destrucción, basada en la guerra, basada en la dualidad, reflejada por el orden occidental. Lo que está diciendo el calendario maya es que hay una decadencia cultural que está quedando atrás. Y eso es muy relevante. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de decadencia cultural, no está hablando de los desarrollos materiales que van a ir quedando atrás, sino que la decadencia, el tiempo de la oscuridad que comenzó en el 3113 a.C. y que finalizó el 21 de diciembre del año 2012, tiene relación precisamente con los ámbitos humanos del ser humano. Lo valórico, lo espiritual. Lo religioso, lo moral, lo político. Grandes señales de esta decadencia, de ese mundo oscuro que está poco a poco quedando atrás, por ejemplo, las bombas nucleares. Las bombas atómicas reflejan lo que es un siglo de decadencia del siglo XX. Y al mismo tiempo muchas otras cosas, como por ejemplo el siglo XX refleja todo lo que es la pérdida del sentido de lo sagrado. Todo lo sagrado que va desde el cuerpo humano perdió la sacralidad. Hay una decadencia moral también tremendamente importante. O sea, hoy día todos los supuestos líderes llamados a guiar a los pueblos, ¿qué están haciendo? Están mintiendo descabelladamente, centrándose netamente en lo que es la parte material, engañando. Y eso uno lo ve en el ámbito religioso, en el ámbito económico, en el ámbito político. Por lo tanto, todos los valores que alguna vez tuvo una cultura occidental basada en el cristianismo quedaron atrás. Es decir, hay un mundo oscuro. Ese es el mundo oscuro donde se pierde el sentido de lo sagrado, donde la potencialidad de la mentira ha llegado a su máxima expresión, no solamente en el siglo pasado, sino que también ahora, porque en estos procesos culturales no es que se cambie de un día para otro, pero lo que hemos visto el último tiempo a nivel de las mentiras deliberadas, difundidas masivamente a través de todo el mundo, desde muchos lugares de la Tierra. ¿Qué decir las invasiones, las guerras que se han hecho mintiendo a la gente? Y ahora en nuestro país, por ejemplo, con todos los casos de corrupción política, económica que hay y que todos lo saben,
Sucede que ahora todos son santos y que todos están sometidos a proceso, pero salen hablando como que si fueran santos. Entonces, estamos viviendo una época, el final de una época, el alfa y el omega. Esa época también donde hay una pugna generacional tremendamente importante, donde los viejos son vistos como una carga para la sociedad, donde tú cotizas durante todo el tiempo y cuando, por ejemplo, las ISAPRES, y entonces cuando uno tiene la salud mala, fuera de la ISAPRES se va a FONASA. Entonces se ve a los viejos, esta sociedad decadente que va a quedar atrás porque está comenzando la luz, ve a los viejos como cargas, cuando siempre han sido los depositarios de la sabiduría, de la experiencia generacional durante tanto tiempo. Entonces, nosotros estamos frente a una tremenda oscuridad representada en gran medida por un siglo XX materialista, tremendamente pesimista también. El pensamiento filosófico que prima en el siglo XX es un pesimismo. Es decir, la muerte se ve como el fin de todo. Todos tus proyectos son un fracaso porque terminan en la nada, que es la muerte. Entonces, carpe diem. Entonces no hay ningún sentido de trascendencia, hay un materialismo llevado a los extremos. Y por cierto también, al ver la muerte como un fracaso, toda la gente empieza a ignorar la muerte. Nadie quiere morir ahora. Entonces, ¿qué? Empiezan las cirugías plásticas y vemos señoras de 90 y tantos años que se hacen cirugías plásticas, parecen, no sé, niñitas de 15 años porque quieren ignorar la muerte. Señales decadentes. Entonces, cuando los mayas dijeron que el mundo se iba a acabar, todos estaban, bueno, no todos, muchos no entendieron en realidad que este era el mundo que iba a acabar. Doctor Fail, ¿qué significa entonces, entendiendo esta puesta de contexto, ¿no?, esta introducción, qué significaría entonces esta llamada era de la luz? Entendiendo que a fines de 2012 hubo análisis muy erráticos, ¿no?, respecto de ese 21 de diciembre. No solo erráticos, sino que también apocalípticos sobre algo que había que interpretar de otra forma. La época de la luz, fundamentalmente, a grosso modo, va a ser una época, y está siendo una época que la hemos comenzado a vivir, y que tiene que ver fundamentalmente con la aparición de la sabiduría en la tierra. Eso es lo fundamental. La sabiduría tiene un contexto, o más bien dicho, su característica es espiritual. El conocimiento sobre todo es material. Entonces, en la época que viene ahora es un verdadero salto evolutivo de un hombre de un conocimiento que avanzó mucho, pero que llegó a una decadencia en un orden cultural, a un nuevo orden caracterizado por la sabiduría. Y bueno, y por muchas otras cosas. ¿Eso se comienza a dibujar cronológicamente desde diciembre del año 2012 o es algo que ya empezamos a ver de manera más poderosa en 2016? Mira, comenzó el año 2012. Pensemos tú que el año 2012, ahí estamos, por ejemplo, lo que estamos viendo ahora es que el año 2012 marca el ciclo precesional, es decir, se cumplieron 26.000 años del ciclo precesional de la galaxia. ¿Qué significa precesional, doctor? Entonces, eso tiene que ver con toda la trayectoria que pasa la Tierra bajo las influencias de las constelaciones del zodiaco. Perfecto. Son 26.000 años que se cumplieron el 21 de diciembre. Y para meternos en contexto, te invito a ver lo que hemos registrado de esta época de luz. Vamos, señor director. Llegamos a Chichén Itzá, una de las nuevas 7 maravillas del mundo por su extraordinario legado arqueológico. Y la primera estructura que nos recibe es el Templo de los Guerreros o de las 1000 columnas. Mayas no solo se dejaron para ellos el conocimiento del futuro, sino que lo dejaron inscrito en piedra en estas columnas. Cada una de estas 1000 columnas representan los próximos 1000 años sobre la Tierra, que comienzan el 21 de diciembre del año 2012.
Para los mayas, el 21 de diciembre de 2012 marca el fin del mundo como lo conocemos hoy. Pero aquí está inscrito que quizá hay un futuro, un nuevo mundo, quizá no para nosotros. Ahí teníamos imágenes exclusivas de ese reporte que hiciste, Cristian, antes de 2012, me imagino, a Chichén Itzá. Efectivamente. Entonces, que quede claro que al menos lo que sostengo yo es que hemos comenzado los próximos 1000 años sobre la Tierra. Todo desde la perspectiva del calendario maya. Efectivamente. Muchos se preguntarán en casa, ¿qué es? ¿Cómo lo describimos? ¿Cómo entendemos el calendario maya? El calendario maya es un calendario mucho más exacto. Es un calendario de 13 meses, de 28 días, más un día fuera del tiempo que sirve para sincronizar el espiral del tiempo. Es decir, tiene una concepción espiral del tiempo. Uno va en una espiral, no va en un ciclo como lo decían los orientales, ni va en una línea como lo dicen los occidentales, sino que va en una espiral. Es un calendario que a uno le permite sincronizarse con los ciclos de la mujer. 28 días, cada mes, 13 meses de 28 días, sincronizados con el sol y con las 13 lunas llenas del año. Entonces, si uno lo trae acá, sería muy bueno para poder sincronizarnos con la naturaleza. Y lo hemos dicho alguna vez, desde mi punto de vista, todo el cambio climático, las medidas que hay que hacer, van a ser a corto plazo si no se modifica el calendario y se toma los beneficios de este calendario de mayor sincronía con la naturaleza. Entonces, lo fundamental, que nosotros estamos comenzando una época que va a durar 1000 años y estamos en realidad en el año 3 porque el año 2013 fue el año 0, 2014 el año 1 y el año 2015, el año 2, estamos entrando al año 3 de los próximos 1000. Cuando la luz se va a comenzar, ya este año ya ha sido una alineación con la luz. Qué increíble tener esa conciencia, ¿no? Que estamos viviendo el comienzo literalmente de una nueva era. Y una nueva era que tiene que ver con nuestro país, con el cóndor, con la sabiduría y con un testimonio que tenemos también en terreno. Vamos, señor director, si quieren. El mundo ha vivido bajo el imperio del conocimiento del águila. Y lo que viene ahora es la sabiduría del cóndor. Nosotros representamos esa esperanza en el universo y en el mundo, Ignacio. Cristian, ¿cuáles vienen a ser entonces las predicciones para este 2016? Bueno, la primera predicción respecto de este calendario tiene que ver con que van a venir buenas noticias para todo lo que es el fenómeno del cambio climático. Nosotros ya la comenzamos a observar en la última cumbre que se realizó en París hace pocos días. Y tenemos una declaración, es decir, eso es la primera predicción, es decir, la época de la luz tiene que ver con la sincronía del ser humano con la naturaleza y recibimos buenas noticias precisamente en la cumbre de París. Tenemos una declaración también que quizás sintetiza esta buena noticia, que al menos es un comienzo para poder sincronizarnos con la naturaleza y que la dice Arnold Schwarzenegger. Vamos a ver. Vamos. Now, I know there are the cynics around here when they walk around Paris that say there will be no treaty, there will be no Kyoto 2, there will be nothing like that, and nothing that will be enforceable or that will have any teeth, or simply they say it is impossible. Ladies and gentlemen, I have heard the word impossible my entire life. I never ever listened to the naysayers. I eliminated the words impossible from my vocabulary. So when people say that it can't be done, I did it. And this is why I say that subnational governments all over the world should flex their muscles. Because I can tell you, the bottom line is that all of you should take the word no, and that's impossible and can't be done, out of your vocabulary.
Because the fact is that the clean energy future is not only possible, but if we all work together, national governments, subnational governments, and the international community, it is absolutely certain. Thank you very much for listening. Thank you. Palabras macizas del actor y ex gobernador de California. Pongamos un poquito en contexto esa gran cumbre sobre el cambio climático hace muy pocos días en París, en Francia, da cuenta de la necesidad, la preocupación y esta verdadera carrera contra el tiempo por salvar un planeta enfermo, Cristian. Eso lo predijo el calendario maya según este año. Recordemos que no lo habíamos dicho, pero estamos en el año del mago planetario blanco, así se califica según el sincronario maya este año. Y recordar también que al menos el año maya comienza los 25 de julio. Entonces nosotros estamos ahora entrando en el 1 de enero, de lleno en el calendario, digamos en el año del mago planetario blanco. Hay que hacer esas precisiones necesarias dentro de esta sincronización de tiempos, pero eso es lo que está influyendo. Entonces, eso se había dicho ya, lo habíamos dicho el 25 de julio y al menos tenemos una buena noticia. Es fundamental, la luz viene acompañada de la sincronía del hombre con la naturaleza. En concreto, doctor Fail, ¿cuáles son las noticias, las buenas nuevas en torno al cambio climático? Escuchemos lo que dijo Leonardo DiCaprio, que es muy cortito, pero que también viene a acompañar todas estas buenas noticias del cambio climático y al menos es un inicio. Vamos a ver. Climate change is the most fundamental and existential threat to our species. The consequences are unthinkable, and worse, it has the potential to make our planet unlivable. The solutions we seek require all of us to make real changes in the way we live our lives, operate our businesses, and govern our communities. Our future will hold greater prosperity and justice when we are free from the grip of fossil fuels. Muy importante. Combustibles fósiles, el gran tema a discutir. Efectivamente. Y una de las cosas, este mundo oscuro que va quedando atrás y que estamos comenzando a cambiarlo, tiene que ver precisamente con un hombre completamente desincronizado de la naturaleza. Un hombre que ve en la no se ve parte de la naturaleza. El hombre occidental, el hombre que moralmente está en la tumba, es un hombre que está aparte de la naturaleza, que se ve en un tiempo lineal. Entonces, uno tiene que ver que estos cambios son tremendamente relevantes, todo lo que es la sincronía, reciclar, cuidar el agua, todo lo que es la descarbonización. Eso ya se están tomando medidas, por lo tanto, primera profecía, al menos podemos decir que se está cumpliendo. Es una buena noticia el cambio climático, al menos lo que se está diciendo. Hay algunos críticos que dicen, oye, que esto va a ser... Claro que va a ser un negocio esto, pues, porque aquellas empresas que se sintonicen con las energías limpias van a ser las que van a prosperar en el futuro, pues. Entonces, los empresarios del mundo tienen que empezar a darse cuenta hacia dónde va el barco. Muy importante. Cuidar el medio ambiente. Y eso es característico de todo lo que son, nuestros pueblos. Nuestros pueblos, originales, nuestros pueblos, son todos pueblos que vivían sincronizados con la naturaleza. Cosa que el mundo occidental que llegó acá trajo otra idea del mundo. Bueno, dentro de este renacer de la ecología, renacer de esta naturaleza, del cambio climático, de esta mejora, es muy importante las enseñanzas de nuestros pueblos originarios que tienen una sabiduría pero enorme. Increíble lo que nos dice Cristian, cómo el ciclo nos lleva justamente a eso, ¿no? Pueblos que fueron aplastados, exterminados, colonizados, conquistados, hoy día empezamos a mirar su cosmovisión para poder salvar, insisto, un planeta que está enfermo. Y ojo, que somos la esperanza, es decir, nuestro continente sudamericano en el concierto mundial es la esperanza para traer orden a un mundo que está
patas para arriba, porque mientras el Oriente es cíclico, Occidente es lineal, están desincronizados de la realidad de la naturaleza. Te invito a conocer la segunda profecía. Esta es bien de mago blanco, porque lo que dice la segunda profecía es que muchas profecías se van a ir cumpliendo, y estas profecías que se van a ir cumpliendo van a abrir mentes inconscientes. Y cuando uno comienza, acuérdate de la última parte de lo que de las lecturas que hemos hecho, uno observa, por ejemplo, las profecías bíblicas de la cuarta luna roja. Para muchísimos, el 28 de septiembre del año 2015, con la cuarta luna roja, se cumplió las profecías bíblicas y se detonó un conflicto que es propio del Apocalipsis que se ha narrado. ¿Qué pasó ese día de septiembre de este año? Ese día se cumplió lo que es la cuarta luna roja, que son 4 eclipses lunares que se dan en 2 años, que coincide con las fiestas judías. Es decir, todo para un inmenso mundo de lectores de las profecías bíblicas, se cumplió ese día y se detonó un conflicto, que es lo que estamos viviendo hoy día en un estado, digamos, en Siria, en todo lo que es Irak, que es devastador y que para muchos, como Francisco, el Papa Francisco, es una tercera guerra mundial que es la antesala, o más bien dicho, la antesala de la venida de Cristo a la tierra. Una guerra en cuotas. Entonces, gracias al cumplimiento de esa interpretación profética, muchísimos cristianos, digo cristianos porque hay evangélicos, hay tantas iglesias cristianas, hay 5.000 iglesias cristianas hoy día, de base cristiana. Bueno, muchos han comenzado a despertar a lo que está viniendo, es decir, a la luz que tiene que comenzar a venir a la tierra. Sobre estas profecías, ¿qué dijo Nostradamus en su minuto? También, pues, en Nostradamus encontramos, en 2 pasajes que los tengo por ahí, el anuncio de lo que es el tercer anticristo. Nostradamus, que escribió hace 500 años, quizá el profeta vidente más famoso de todos los tiempos en Occidente, habló del tercer anticristo con un nombre que se llama Mabús. Entonces, claro, uno ¿qué tiene que hacer dentro de esto? Para reconocer quién es el tercer anticristo, uno tiene que buscar en algún líder mundial encriptado la palabra Mabús. Y según Nostradamus, bueno, ese donde está encriptado el nombre, ese líder mundial donde está encriptado el nombre Mabús, es el tercer anticristo. Entonces, cuando uno comienza a darse cuenta, ciertos presidentes de las potencias mundiales, los encuentra, pues. A ver, ¿a quién le calza con cierta exactitud? Lo estamos viendo en pantalla, porque lo que estamos viendo en pantalla George W. Bush tienen encriptado el nombre Mabús. Eso es así. ¿Por qué? Es George Walker Bush. Si tú das vuelta a la W, es una M. Mabús. Bueno, eso es parte de estas interpretaciones. Pero al mismo tiempo, Nostradamus dice que el anticristo es Mabús, el tercer anticristo que va a traer la hecatombe sobre la tierra, pero que también el anticristo es una sociedad anticristiana. Entonces tú tienes, según esta interpretación, al tercer anticristo encarnado en unos cuantos hombres, porque no es solamente un anticristo. Desde mi punto de vista hay al menos 3 anticristos en la tierra, individuos encriptados con el nombre Mabús. Pero también está la sociedad, y la sociedad anticristiana es la sociedad, este orden oscuro que hemos narrado en un principio. En casa deben haber varios tratando de descifrar dónde está Mabús en el nombre de Barack Obama.
Lo van a encontrar, sí. No es difícil. No es difícil, pues sí, ahí está. En todo caso, bueno, son parte de estas profecías que han hecho a muchas personas despertar, porque esa es la segunda profecía de los mayas. Hablando de profecías, nos concentramos en la figura de Nostradamus. ¿Qué pasa con uno que tenemos, o que tuvimos más bien mucho más cerca, Parravicini? Parravicini. Tenemos la psicografía, y que las psicografías de este, bueno, al que se le llama el Nostradamus de Sudamérica, Parravicini, argentino, pintor, que de repente comenzó, según algunos, tuvo una visita media extraterrestre, según algunas notas biográficas. Bueno, él comenzó en un momento dado a pintar psicografías, que son psicografías proféticas, y que para muchos, bueno, son parte de este despertar. ¿Esas son las psicografías? Efectivamente, hemos seleccionado 2 psicografías. Dibujos que, acompañados de un texto, sí, significan una lectura profética. Efectivamente. Entonces, tenemos ahí... ¿Tú alcanzas a leer, Ignacio, eso, no? Medio piti, Dr. File, pero ahí está. Llegará el día en que el Santo Padre llamará a sus sacerdotes para hacerles razonar, mas todo será inútil. La iglesia será caída. Eso es lo que alcanzo a leer. Efectivamente. Palabras bastante potentes, además para la época, ¿no? Consideremos que Parravicini se enfrentaba en aquella época a una iglesia intachable. Efectivamente. Intocable. Entonces, según Parravicini, y lo que uno está leyendo en esta lectura profética, está hablando de que hay un mundo cristiano que va a entrar en una inmensa crisis, particularmente en lo que es esta lectura que al final dice ceguera y despotismo en la Iglesia Católica. ¿Y qué es lo que hemos visto el último tiempo? Eso, pues, exacto. Ceguera, despotismo. Esto lo escribió en 1939, la primera psicografía que está despertando, por otro lado, a muchísima gente, sobre todo en Argentina, pues soy argentino. Entonces, se está dando cuenta de que detrás de la Iglesia Católica, que ha sido fundante de todo Occidente, de un Occidente hoy día en la oscuridad y que está quedando atrás, pues bien, esa Iglesia se ha transformado en despótica y ciega. Y también uno tiene que decir, hay 2 iglesias, la iglesia de los malos y la iglesia de los buenos. Pero hay otra también, y recordar otra psicografía donde él habla directamente de la Tercera Guerra Mundial. A ver. Es decir, acá viene una tercera guerra según las psicografías. Bueno, muchas personas... Ahí está. Entonces, que quede claro, dice Tercera Guerra. Claro, abajo está clarísimo, 3 guerras, con 3 signos de exclamación. Guerras. Para muchos, esto ha comenzado a despertar a la conciencia de la luz. Pero también tenemos a otro gran vidente que se llama Edgar Cayce, quizá el psíquico más renombrado del siglo XX. Y lo que hizo Edgar Cayce en él tenía estas visiones proféticas. El 28 de abril de 1941, este hombre, un psíquico, como decía, quizá el más importante del siglo XX, profetizó conflictos en Libia, Egipto, Ankara y Siria. Lo que está ocurriendo y ha ocurrido, bueno, sobre todo ahora último. Un nivel de anticipación. Así es. Y de precisión, además. Así es. Entonces, todas estas, al menos como es el año del mago blanco, mago planetario blanco, bueno, a través de los profetas y a través de estas visiones, muchas personas han comenzado a despertar. ¿A qué? A la necesidad de la aparición de la luz en nuestro mundo, Ignacio.